Ella está siempre presente en todo. Blanquita. ¿Empezamos? Por favor. Bueno, hola, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este encuentro, el cual hemos titulado Diálogos sobre Arte Sonoro. Este es un encuentro organizado por la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago de Chile, la Corporación Cultural USACH, institución que persigue y ha perseguido el fomento, desarrollo, difusión, estudio e investigación cultural en Chile. Y en esta ocasión nos encontramos para hablar acerca de los resultados de la investigación de la doctora Mónica Salinero, una investigación financiada por Fondart el año 2019. Antes de continuar, quisiera recordarles que pueden escribirnos sus consultas, sus preguntas, sus reflexiones en el chat que tienen muy cerca de su pantalla. Y al final de la charla vamos a poder leer estas discusiones y poder, ojalá, dialogar entre todos y todas y todos las reflexiones de esta investigación. Me gustaría introducir a Mónica Salinero ahora. Ella es socióloga e investigadora interdisciplinar. Es doctora en Ciencia Política de la Universitat de Barcelona. Es socióloga de la Universidad de Chile. Tiene un máster en investigación y producción en artes visuales en la UNAM, México, y además es diplomada en crítica de arte contemporáneo de la misma casa universitaria. Me gustaría también introducirme a mí. Me llamo Andrés Quesada, soy compositor y percusionista, licenciado de la Universidad Católica. Mayoritariamente compongo en el área de la música electroacústica, y a su vez también lidero y compongo en un ensamble llamado Narval Orquesta. Es un ensamble que congrega distintos géneros: la música clásica contemporánea, la música electroacústica, el art pop, el rock experimental y un montón de collage sonoro experimental, diría. También soy director de un sello discográfico llamado Narval, el cual se encarga de difundir música experimental adorable, le diría yo, pero música experimental, sobre todo música electroacústica, mucha música de cámara, como ensambles. Y eso, también aprovechando esta ocasión de introducir todo esto, me gustaría dejarles invitadas, invitados e invitades a uno de los talleres que realizaremos en la Corporación Cultural USACH, en el alero de los talleres que realiza la corporación. Un taller que realizaré yo acerca de el uso del software Max MSP. Este taller se llama Composición y Síntesis Algorítmica. Es un taller donde vamos a aprender a ocupar el software desde cero. Es un software que nos permite, a través de algoritmos, crear lo que queramos, básicamente. En este taller vamos a aprender a hacer un secuenciador y un sintetizador. Por decir algunas cosas, en el taller vamos a aprender muchas otras cosas más, de la composición algorítmica, de la síntesis de sonidos, de cómo crear a veces como nuestras propias metas musicales a través de el uso de algoritmos. Y eso, les dejo la invitación extendida para inscribirse en este taller, si así lo desean. Este taller comienza el 5 de julio y pueden comunicarse a través de las redes de la Corporación Cultural USACH para tener más información. Bueno, cabe recordar que, de nuevo, esta actividad está gestionada por la Corporación Cultural USACH, con el propósito de dar a conocer la investigación, estudio artesanal en Chile, de la investigadora y directora del proyecto financiado por Fondart, Mónica Salinero, a través de este encuentro, el cual hemos titulado Diálogos sobre Arte Sonoro. Así que ahora dejo la palabra a Mónica. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la Corporación Cultural de los USACH, nuestra querida Corporación Cultural de los USACH, que es siempre súper apañadora, y que efectivamente, como dice Andrés, tienen unos talleres y unos cursos súper buenos, de los cuales yo también soy parte de la relatoría. De todas maneras, los invitamos a que revisen los cursos con muy buenas personas. Respecto a la investigación, quiero agradecer primero bueno, reiterar mis agradecimientos a la Corporación Cultural del USAT, ¿no? Pero también agradecer a todas las personas que fueron parte de este proceso, primero en la parte de trabajo, ¿no? De levantamiento de información,
especialmente también a las y les artistas que estuvieron disponibles para responder mi encuesta, y después van a saber por qué. Los que no conocen la investigación no participaron porque hay una encuesta, y también a quienes participaron de las entrevistas en profundidad que realizamos, y darle las gracias muy especialmente a la Pamela Figueroa, que fue mi coinvestigadora durante el proceso. Eso, como para comenzar, ¿no? Con los agradecimientos. Es importante después de tanto tiempo, ¿no? Tantas cosas que han pasado desde que comenzó esta investigación y hasta hoy, ha sido como muchos cambios que también hicieron que el mismo proyecto fuera tomando algunas otras formas, y quiero agradecer a todos los que están acá, que veo que son muchas personas, o sea, como 30 personas en el mundo online. Esto es todo un hit. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarte, Mónica, respecto a la investigación, preguntarte un poco cómo nace este proyecto, por qué el arte sonoro es el área de la cual nace tu investigación, por qué ahí. Mira, en realidad, yo me dedico hace ya un tiempo a investigar sobre arte y arte contemporáneo, y estaba desarrollando por distintas cosas una cercanía, ¿no? Una cercanía y una particular preocupación por el arte sonoro, porque me parecía que de alguna manera venía a complejizar un poco el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Es decir, en una sociedad tan visual, el que se hablase de arte sonoro, ¿no? Pone un elemento que en general no está muy presente, en las discusiones sobre arte contemporáneo, ¿no? Y si está presente, que tiene esta connotación, lo vamos a ir viendo, esta connotación como de arte sonoro, ¿no? Que también yo tengo mis apreciaciones respecto al uso de ciertos conceptos, o de en qué medida esos conceptos no son aperturas o son cierres para entender lo que está pasando. Fundamentalmente por eso, y eso me llevó a mí a preguntarme, o sea, una de mis preguntas que de alguna manera guían esta investigación es, primero, ¿quiénes son los que hacen arte sonoro o están en esta escena? ¿Quiénes están ahí? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Cómo se relacionan entre ellos? De formaciones quizás de socióloga, ¿no? Y por otro lado, también me interesaba saber, que también es parte, ¿no? de una investigación quizás de un corte más sociológico y antropológico, saber qué era lo que decían, que hacían quienes así decían hacer arte sonoro, o quienes estaban indicados por otro como parte de la escena del arte sonoro. No sé si me explico bien. Creo que es importante que podamos tener una mirada respecto a cómo se van construyendo los conceptos desde las mismas comunidades que forman, en este caso, la escena del arte sonoro. Y no solamente repetir una definición de manual. Creo que eso es sumamente importante para entender lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque a mí además me interesa una investigación situada. Yo hago una investigación desde América Latina, en particular desde Chile, que tuvo un tiempo atravesado por todo lo que es la revuelta popular y por supuesto lo que ha sido la pandemia para el sur global. Entonces es imposible, me parece imposible estudiar desde acá, investigar desde acá, sin preguntarse qué es lo que es para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que está en el libro traducido, ¿no? Creo que por ahí esas son las ideas, ¿no? Que me van guiando para poder comprender esto. Evidentemente tomo algunos autores, ¿no? De América Latina, y, que van como guiando esta idea, ¿no? Porque además está vinculada también a una preocupación sobre la política.
Claro, resulta muy interesante lo que decís respecto a el arte sonoro como un interés desde el arte contemporáneo, entendiendo que el arte sonoro se ocupa de otros problemas que no son los problemas que se ocupa la música en ese sentido. Es tomar, es poner el sonido en un contexto, como el sonido como una materialidad per se, que no son a veces las preguntas que se hace la música. Pareciera muy paradójico, pero pareciera ser que hay que poner el sonido en este contexto para hacer estas preguntas. Y en ese sentido, creo que la investigación relata mucho eso, cuando hablas un poco de los nodos o las redes donde se mueve el arte sonoro, que se diferencia mucho de redes, por ejemplo, no sé, me pasa a pensar como en la escena estadounidense, por ejemplo, que quizás tiene una data más larga, como quizás con compositores post de las ideas de John Cage, o un poco como Alvin Ujú. Lucier, o quizás pensar en la escena alemana, pienso un poco como en Peter Cusack o en Hans-Peter Kuhn, que siento que tienen una idea del arte sonoro que no es que no siento que no es la idea que refleja a veces la escena en Chile, que a veces pareciera ser una escena un poco más difusa, eh, una escena que congrega no solo a... Es una escena muy variada. Uno podría encontrar músicos, artistas visuales que se integran con la sonoridad como material. Eh, ¿qué opinas de eso? Sí, mira, respecto primero como a lo que planteáis de la diferencia con la música, que es la música en general que nosotros entendemos como música, porque yo creo que el arte sonoro, por ejemplo, las diferencias o los límites con la música contemporánea efectivamente son difusos en algunos tipos de práctica, ¿no? Pero respecto a la música, efectivamente hay más que claro, hay preocupaciones y esas preocupaciones obviamente van cambiando, igual que en el arte sonoro o como en toda práctica humana, tenemos una historicidad, ¿no? De corto, mediano y largo plazo, por supuesto, que se puede ir indagando, ¿no? Y la música también nos es mucho más fácil de digerir porque estamos formados en determinados esquemas perceptivos, ¿no? Que hacen que la producción musical, por una parte, pero también la forma de la escucha o la contemplación la sola idea de que esté dentro de nuestro espacio sonando la música, hace que se digiera de una manera mucho más rápida. Es una percepción, de hecho, que no requiere mucha atención en general, no todas las músicas, por supuesto, y obviamente también hay unos marcos interpretativos que están dados por contexto, o sea, yo no escucho la música igual en mi casa, no escucho... Y el arte sonoro está muy relacionado con espacios porque en ese sentido se relaciona mucho más a los ámbitos de exhibición, no de concierto, no sé si me entienden, Claro. como que está muy vinculado a otras áreas, como decías tú. Y por supuesto que hay conciertos, eso, pero, pero incorpora otros elementos que es lo que yo creo que es lo importante eh, del arte sonoro, obviamente que tiene que ver con esta idea de la escucha, ¿no? Tiene que ver eh, con la idea de la escucha, pero nada, mira, ahí lo vamos a ir eh, viendo que no solamente es con la escucha, sino que tiene que ver, y este es un interés particular mío, con la incorporación de otros elementos. Es Claro. decir, el arte sonoro tiene un elemento visual, tiene un elemento performático, tiene elementos escultóricos, ¿no? O sea, está muy cercano al arte visual, si uno quiere, que ha sido el arte contemporáneo, más bien, cuya predominancia es la visualidad, o cierta visualidad, ¿no? Porque está el registro visual, ¿no? De las performances, etc. Bueno, y ahí vamos a ver también porque efectivamente se trata cómo se incorpora el sonido, eh, toma un protagonismo el sonido porque deja de ser un accidente de la performance o un accidente de la obra, sino Claro. que pasa a ser parte de la obra. Ahora, ese sonido, ¿no? Ese sonido, porque las esculturas tienen sonido, de hecho. La,
hay muchas instalaciones que tienen sonido, pero no necesariamente incorporado como una intención. Cuando digo intención, no estoy diciendo que no sea espontáneo ese sonido. Puede ser espontáneo. Puede estar basado en el error, ¿no? Pero se incorpora la sonoridad como elemento de la obra. Entonces a eso se le suele llamar muchas veces arte sonoro, ¿no? Pero también podríamos decir que hay arte medial. En el fondo, aquí estamos llenos de categorizaciones que hace la teoría del arte, ¿no? Que va dividiendo, ¿no? Entonces esto es arte medial, esto es net art, esto es arte sonoro, ¿no? Esto es performance, pero en realidad esas artes están mucho más compenetradas, especialmente hoy día donde el registro es tan relevante y donde las redes además son parte, no solamente de la difusión, sino que son contenedores de segundas y terceras obras, ¿no? De hecho, pareciera ser que este terreno difuso, el cual el arte sonoro está introducido, yo creo que es más le juega más a favor que en contra. Tener esta área tan difusa de qué es el arte sonoro finalmente. ¿Es lo performático? ¿Es lo situado? ¿Qué es lo que lo hace ser arte sonoro? Y al parecer creo que son, son preguntas que nos vamos a poder responder quizás en 50 años más, pero es quizás como ese terreno tan difuso lo que hace que sea tan interesante hoy en día. O sea, hay una visión que no lo considera difuso. Hay una visión que es más académica, ¿no? Que considera que el arte sonoro está ligado a determinadas definiciones, ¿no? O sea, que tiene una definición, que está muy ligado como al uso de determinadas tecnologías y a la escucha, que me parece que el tema de la escucha es interesante, es algo que se recoge, el sonido, no como el sonido musical, sino que el sonido, pero también vemos que el ruido y eso es parte de otras expresiones también. O sea, no es algo que sea privativo, ¿no? Del arte sonoro. Eh, y yo creo que la idea de que sea un campo difuso, ¿no? O los límites sean más difusos, es que permite una mayor apertura. O sea, lo Claro. que yo pude pesquisar en algunas de las personas con las que hicimos entrevistas en profundidad es que eso les daba mayor libertad, porque les permitía transitar, ¿no? Desde distintos ámbitos y no necesariamente quedarse solo con una etiqueta. Y eso yo creo que también es importante porque solemos, en esta necesidad como de categorizarlo todo, poner etiquetas, etiquetas, somos un mundo lleno de etiquetas dividido, entonces hay artes que valen más que otros, ¿no? Eh, hay que verlo ahí, hay que verlo. Y respecto al tema de las diferencias y la red, o de cómo se genera esta escena, ¿no? Y la Ujú. diferencia con otros lugares, yo creo que hay una diferencia fundamental que no tiene que ver con el tiempo, ¿ah? Hay una diferencia fundamental que tiene que ver con las condiciones. Es decir, las condiciones de América Latina y las condiciones en particular de Chile no son las condiciones norteamericanas o de Estados Unidos, no son las condiciones europeas. Hay unas condiciones con respecto a la producción y reproducción del arte y de la cultura en general. Y además de nuestra posibilidad de participar en la cultura. O sea, ahora que estamos en todo este proceso de revuelta, ¿no? Independiente que estemos con pandemia, una pregunta súper legítima es, ¿yo tengo derecho a acceder a la cultura o tengo derecho a participar de mi cultura? ¿No? ¿Y qué significa eso? ¿Qué valor le damos a eso? Para poder hacer arte, tienes que poder vivir del arte, ¿no? Esto es como lo que decía la Virginia Woolf, ¿no? En el sentido de que las mujeres hacen novelas porque no tienen un cuarto propio. Es prácticamente lo mismo. Aquí se hacen determinadas cosas porque son las posibilidades que tenemos. Lo que no significa que sea malo. Y ahí me gustaría plantear algo. El arte sonoro que se hace acá es el que se hace acá. Y es el que se define desde acá. Y creo que eh, la escena, que está limitada no por una cuestión temporal, sino por una cuestión muy contextual, ¿no? Me refiero en temporalidad, que no, no tiene que ver con cuánto tiempo llevamos, porque eso es como una visión muy evolutiva, ¿no? Y nosotros siempre estamos llegando tarde a lo que hacen los del centro, ¿no? Los del centro mundial. Y la verdad es que no llegamos tarde a lo que hacen el centro mundial, a menos que nosotros queramos ser como ellos. Si queremos ser como ellos, vamos a llegar tarde.
si nos interesan nuestras propias expresiones, ¿no? Nuestras propias capacidades de producción, no estamos llegando tarde, estamos llegando a lo que queremos llegar en el contexto que tenemos. Y ese contexto nos va a entregar, va a tener obstáculos, va a tener desafíos y va a tener oportunidades, porque además es un contexto, ¿no? En el que vivimos una sociedad postcolonial, donde hay una tensión, la hay, nos guste o no, con la cultura occidental, la hay. Lo que no significa que no exista la cultura occidental, existe, ¿no? Ahora, respecto a la escena propiamente tal, bueno, yo les quería contar, porque además les quería mostrar la página web, pero no sé si tú la puedes mostrar, Andrés, No la un poco tengo que abierta. conozcan en términos como más específicos la investigación. De hecho, eso justo te quería preguntar a raíz de eso, pero no ¿Sí? sabía si tenía que introducirlo yo. Pero no Eh, sé si prefieres la pongo yo. sí, sería bacán, sería bacán. Ya, yo les voy a mostrar, porque lo que de alguna manera la investigación se vació, no completamente, pero está en una página web que ustedes pueden visitar y que tienen la primicia, porque esta es la nueva página web de la investigación que se llama estudioartesonoro.net, ¿ya? Y esta página web tiene toda en general la información y el análisis que hemos ido recopilando. Pero además, contarles también que la semana pasada me aceptaron un paper en Liminal, que es una publicación alemana del Radical Latin American Sound, así que esperamos poder poner algunas de estas reflexiones que estamos conversando acá, claro, desde aquí, desde este lugar, ¿no? Bueno, para conocer la escena del arte sonoro chileno, eh, como les decía, yo lo que me preguntaba, porque yo podía hacer una lista de quién eran los artistas sonoros, pero la verdad, y las artistas sonoras, pero la verdad es que eso sería bastante antojadizo. Podría preguntarle a expertos también, seguramente, no sé cuántos expertos y expertas habrán, seguramente más expertos que expertas. Ahora, ojalá que me sumen a mí, ¿no? Y lo que lo que planteé más bien es que levantar información, y eso fue la encuesta, ¿no? Que estaba abierta, que se difundió, etcétera, para que artistas sonoros o gente cercana al arte sonoro la contestara y nos dijera quiénes eran para ellos las y los artistas sonoros en Chile. A partir de eso, de esa información recopilada, yo construí una red ocupando un software libre. Esto es estadística, otra vez mi querida sociología me apoya, ¿no? Y también aquí ocupando software libre, obvio, porque tenemos que ocupar la tecnología disponible y no que la tecnología nos use a nosotros para otros fines. Eh, construí una red. Esta red es la que los artistas y las artistas sonoras dicen que es la escena del arte sonoro en Chile, ¿ya? Pero además construí otra red. Y dije, bueno, hay otra red. En realidad una escena no está constituida solo por lo que dicen las y los artistas, también está constituido por una práctica. Entonces construí una red en función de las actividades que se hicieron, pero actividades que eran con más entre dos o más participantes, es decir, actividades de alguna manera colectiva, no ninguna presentación individual, porque lo que me interesaba a mí con esta red era ver como la escena donde uno podía pesquisar qué grupos existían, ¿ya? Entonces, yo les quiero mostrar que si uno va a Red Arte Sonoro en Chile, aparece. Es súper bonito además porque esto muestra visualmente cómo es. Entonces sale la red de arte sonoro y aquí, bueno, explico cómo se hizo el trabajo y si tú vas a la red de artistas sonoras, eh, llegas y hay una descripción que tiene que ver con una descripción obviamente metodológica, cómo se trabajó, con qué algoritmo se trabajó la red para construir la red y quiénes constituían los nodos más importantes de la red, ¿ya? Y en este caso vamos a ver, esta es la red, ¿ya?
que es muy bonita además. Y entonces, uno, por ejemplo, el centro de la red, bueno, la red se mueve, ¿ah? Porque como tiene un algoritmo, el algoritmo sigue funcionando, ¿no? Pero en este caso se va moviendo poquito. Después vamos a ver cómo funciona la maravilla de esto. Entonces, en el centro de la red se encuentra Bárbara González, que es artista sonora, sonora visual, se autodenomina. Y si uno se pone ahí, puede ver la relación de los artistas con ella, ¿ya? Entonces uno ahí va conociendo quiénes son los artistas que la nombran o que ella nombra, ¿ya? Por eso las relaciones son dirigidas o no dirigidas, ¿ya? Creo que alguien mandó un comentario, no sé si lo quieres leer. Hay como un comentario bueno o malo. Qué bonita la red. Es que es bonita, es súper bonita. Y por ejemplo, vemos que los nodos, que son estos circulitos, son cada una de estas personas, tiene un tamaño. El tamaño más prominente es Bárbara, luego viene Rainer Krause, luego está Sebastián Yatz, luego está Cristian Delon y Bárbara Molina, y esas serían como las que tienen los nodos más prominentes. Pero aún así, esta red fue capaz de pesquisar a través de la encuesta, ¿no? Acá tenemos una relación entre 96 artistas que están o no autodefinidos como arte sonoro. Es decir, no sabemos si todos se autodefinen como artistas sonoros. Estos son lo que los artistas dijeron que eran artistas sonoros. Eso quiero que quede súper claro, porque a veces alguien puede decir, bueno, yo no tengo que estar en esta red porque no lo soy. Bueno, pero es que a lo mejor, cómo son de difusas las definiciones de arte sonoro, también hace que los mismos artistas nombren a personas que a lo mejor no se autodenominan así, ¿no? Pero de hecho, eso me pasaba en la red, que veía tanto artistas visuales como compositores y gente que se dedica a la música electrónica, y siento que ahí ocurre este proceso como de un terreno muy difuso, en el cual no podemos definir quiénes son los artistas sonoros como tal. O sea, en el fondo no hay que tener una rúbrica para definir a alguien como artista sonoro, sino que relacionarse estar en el quehacer del arte sonoro quizás puede ser suficiente para definirse como artista sonoro. Es una práctica y es Claro. una escena. Entonces esa escena, igual, si tú te fijas, la red tiene como un centro más fuerte y luego, claro, se va difuminando esto hacia afuera, porque no es homogéneo el espacio. Hay algunos que están más lejos, hay algunos que están más cerca, ¿no? Me dejaron como hospedadora, voy a aceptar a la gente total. Gracias, Cristian. Hoy que estaba viendo ahora los comentarios. Qué bonita la red, es maravilloso. Ay, sí, gracias. Sí ha sido tanto trabajo. Ya. Y entonces la red permite ver estas como capas donde se van hacia afuera, ya donde las relaciones son más débiles, ¿no? Respecto a lo que los artistas dijeron. Y eso fue a través de distintas preguntas que nos permiten establecer cómo, qué tan fuertes son las relaciones, y por eso es que uno ve líneas más delgaditas, otras líneas más fuertes, ¿no? Y después si uno baja, va a poder encontrar una caracterización de quienes respondieron la encuesta. Entonces ahí, por ejemplo, es como el grupo etario, ¿no? El intervalo de personas con la mayor edad, o sea, que se concentra la edad, la mayor frecuencia, ¿no? De qué carreras vienen, y ahí te das cuenta que vienen de muchas carreras distintas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos edad, sexo, que es bien interesante. Eh, bueno, todas las indicaciones están en y acá están cómo se autodenomina. Que eso yo no lo recategoricé. Es decir, hay gente que se considera músico, hay gente que se considera, bueno, que son profesores. ¿Cómo tú te autodefines? Yo no le puedo dar a una persona una definición exterior. O sea, al menos este no es el trabajo que a mí me interesaba hacer. Por algo trabajo a partir de eso y no desde una categoría fija. ¿Ya? Eso es la red de las y los artistas sonoros, que sí es súper bonita, se pueden meter, la pueden hacer andar, pero para hacerla andar la otra es más bonita en realidad. Les voy a mostrar la red, que es la red activa, que yo le llamo red activa de arte sonoro, pero del 2019. ¿Cuál es la diferencia de estas redes?
que cuando los artistas y las artistas sonoras contestan una encuesta, te hablan de aquellos que son un referente en su quehacer en general. Por tanto, la red que acabamos de ver es una red un poco más estable en el tiempo, porque no están hablando de con quiénes han trabajado, con quiénes les gustaría trabajar, quiénes consideran artistas sonoros. Entonces, es algo que no cambia necesariamente todos los años, ¿no? En cambio que la red activa de arte sonoro, que lo que hice fue pesquisar la información entre enero y diciembre del 2019, son las actividades. Y esas actividades hacen que la escena obviamente vaya cambiando y no son las actividades individuales, porque no era eso lo que yo quería. eh, para eso uno hace una tabla de frecuencias, digamos cuántas veces está una persona en un lugar. Lo que me interesaba era conocer efectivamente cómo se agrupaban, ¿no? Y aquí también hay nodos. Y lo interesante es que Bárbara Molina y CEPAMS tienen un lugar más importante que otros artistas, pero se mantienen artistas como la Bárbara González, Cristian Delón, que nos acompaña, muchas gracias. Y esto, que parece una red muy caótica, en realidad no lo es. Y ahí está. Ujú. Y ustedes pueden ver ahí los distintos nodos. ¿Y qué es lo que observamos? Que hay grupos, ¿no? Que hay grupos que están conectados entre ellos. Aquí vemos un grupo bastante más grande, ¿no? Pero de todas maneras vemos estos como lazos que van cerca uno a uno. Y aquí hay algunos artistas, muchos se repiten de la otra red, hay otros que no se repiten, que son nuevos, ¿ya? Y que algunos podrían decir es que no son artistas sonoros. De acuerdo. Son actividades en las que participa lo que sería esta red activa, ¿no? De todas maneras, ahí está la Graciela Muñoz también, está Miguel Hernández, está Sebastián Tapia, el Félix Pino Kovalenko, ¿no? Está la Bárbara Molina, como les decía, la Bárbara Molina y Sebam tienen un lugar como privilegiado. También está Raúl Díaz, que hoy día está de cumpleaños, según el Facebook. Le andan saludos, feliz cumpleaños, Munra. Creo que en esta red cabe mucho destacar que esta red de todos modos incluye arte sonoro hecho en Chile, que es un poco lo que hablábamos antes de los centros hegemónicos del arte, y que de alguna forma esta red no pesquisa artistas sonoros quizás, no sé, haciendo trabajo en Berlín o, no sé, en No, Nueva no, no. York. Es una red que integra arte Solo hecho lo en que se hace Chile, en Chile. claro, y desde este lado latinoamericano. O sea, es las actividades en Chile. Y ahí Claro. no me interesa si quienes lo hacen son chilenos o no. En ninguna de las redes hay un tema de nacionalidad, porque nos parece que es una práctica que está situada en un lugar. Ahora, Claro. si hay artistas que están nombrados en la red de artistas sonoros, en la red que vimos antes, y no viven en Chile, bueno, son parte de los referentes de los artistas y los consideran parte de la escena, que como bien tú dices, no es lo mismo que esto. Estos son actividades acá en Chile, ¿ya? Que está muy interesante, es muy entretenido. Esto. Bueno, después la página web que tiene una serie donde ustedes pueden ver lo que yo le llamé como serie audiovisual, ¿no? Porque pueden ver las entrevistas en profundidad que están analizadas por temáticas, que eran temáticas que a mí me interesaban. ¿Qué tienen relación con esto? La autopercepción de la práctica artística, qué es el arte sonoro en Chile, ¿no? Las diferencias, la relación con la tecnología, las prácticas de las mujeres y los hombres, ¿no? Desde un punto de vista ya más como de género, el arte sonoro en Chile, también aquí es importante el tema de los cuerpos y la performance, la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Cómo desarrollan eso, y Chile, América Latina y el centro hegemónico. La política y la pandemia, que también fue un tema que en el fondo se tuvo que ir sumando, ¿no? Y que es el arte sonoro. Después tenemos una parte que es de obras escogidas y luego hay una parte de que a un análisis sobre el estallido sonoro. Eso, no sé si quieres que veamos. Yo quería preguntarte específicamente por el apartado de obras escogidas. Hoy día lo estaba viendo en la tarde y tenía esta pregunta de ¿por qué esas obras? ¿Qué?
¿qué es lo que esas obras para ti, por qué son importantes para esta investigación? Específicamente esas muestras de arte sonoro. Mira, esas obras son importantes para mí y para esta investigación porque yo lo que veo en esas obras es que se salen de una visión eh, academicista tradicional de cómo entender el arte sonoro. De Ujú. hecho, ni siquiera sé si sus artistas se consideran arte sonoro, ni siquiera sé si ellos consideran esas obras arte sonoro. Yo las incorporé acá porque participan personas, ¿no? Que están dentro de la red, ¿no? Y por otro lado, tienen características que me parecen interesantes. Es decir, em, me parece que hay una utilización de las tecnologías, que es un tema que me interesa especialmente acá, que hace que sean una versión más bien crítica del arte. Ahora, hay unas diferencias también, porque, claro, no son lo mismo las obras que yo acá escogí, que son anteriores al estallido, y las que son posteriores, ¿no? Al 18 de octubre. Pero por eso también tengo este apartado del estallido sonoro. Pero son obras que en realidad a mí me generan, ¿no? Generan una serie de preguntas en torno a cómo se construye la obra o una práctica, ¿no? Que siempre va a estar ligada y ya eso ya tendremos que pasar a hablar al tema del arte y la política, etcétera, pero tiene una visión que para mi gusto es reflexiva, o al menos me genera a mí una reflexión, porque no necesariamente los artistas lo piensan de manera, lo hacen con una intención reflexiva y política. A mí me surge una reflexión política, que no es lo mismo. No les voy a atribuir a ellos una intención porque puede que no la tengan y puede que se sientan casi como ofendidos, ¿no? Pero que a lo mejor no entiendo, ¿no? Digamos, su subjetividad. Pero como las obras se salen de las personas, y tienen una lectura, ¿no? La lectura que a mí me provocan esas obras es una lectura más bien eh, de preguntas y críticas respecto a ciertas cosas. Y voy a mostrar las obras por si las pueden ver igual, ¿ya? Pero bueno, y aquí ya son obras específicas, está la exposición que hizo Bárbara, que es en acción, que además yo hice el texto curatorial, no hubiese hecho un texto curatorial si no me interesa la obra. Está Octógono en Sebastián Yats, que me parece súper interesante, cómo en esta obra utiliza, ¿no? Una serie de implementos y los pone en relación en un espacio muy significativo, además, ¿no? Que son las torres de Tajamar. Pero además por lo que significa también ese espacio en un proceso, esto previo a estallido, eh, son espacios que fueron construidos para otra sociedad, no para la que tenemos hoy. Entonces me parece súper interesante la, la posibilidad de ligar, ¿no? Cada una de estas torres, qué es lo que pretenden hacer las torres. Estas torres con este espacio común, ¿no? Y un poco porque ahí se da una especie de atmósfera y a mí me llama la atención. Bueno, digo por qué, que si la quieren ver, yo digo por qué cada una de estas obras a mí me parece interesante. Hace Pams también, pues son una obra de Katia Sepúlveda, que es una lecture y performance, ¿no? Que es un poco como, que viene como quizás como formato de una tradición más europea, o estadounidense, digamos, más hegemónica, pero me parece súper interesante lo que ella, eh, cómo maneja toda la performatividad y el sonido en este ambiente. Esto se hizo en Matucana 100. Todas las obras son de acá, por supuesto, ¿no? Bueno, ya sí, pueden ir revisando, ¿no? Hay varias obras, unas que son posteriores al estallido, la gran mayoría son anteriores, porque después hago un análisis específico sobre el estallido sonoro, que también además está en la serie audiovisual, ¿no? Que está como recopilación, ahí no está toda la información, obviamente, parte
Gran parte de lo que es el análisis más de contenido va a salir en este artículo en Liminal, ¿ya? Ujú. Respecto a lo que hablabas Y lo antes otro de... que voy a decir, y lo otro que voy a decir es que una obra no me produce ninguna pregunta o reflexión si no me gusta. O sea, en eso, el que escoge la obra, y no soy solo yo, sino que todos los curadores en el mundo, porque algo le produce, ¿no? En términos personales. O sea, no esa libertad ya de que todo lo demás está levantado, digamos, por lo que dicen los artistas sonoros, etcétera. Esta sí es mi visión, y es una visión que sí está eh, eh, también tiene que ver con una subjetividad mía, por supuesto. Respecto a lo que No quiero hablabas dejar a antes nadie más. de la relación política con el arte sonoro, ¿qué conclusiones sacas tú de eso? Como cuáles son las vinculaciones políticas del arte sonoro? ¿O de qué manera quizás el arte sonoro se configura como una resistencia política? Frente quizás como al lugar donde vivimos, específicamente en Chile, como país post-dictadura, post-colonial, muy patriarcal, es un experimento neoliberal, básicamente. Como qué lugar tiene el arte sonoro políticamente para ti. Mira, en general, yo sé decir que el arte es político es un eslogan, lo es, pero también es cierto. Ujú, Es decir, tiene esas dos cosas, ¿no? claro. Y lo es porque el arte en general trabaja como trabaja con la materia sensible, ¿no? Trabaja con la materia sensible, ¿no? El sonido son vibraciones, ocupan un espacio, ¿no? Trabaja con la materia sensible, no hay nada más político que la materia sensible, en el sentido que es cómo se divide el mundo. Ujú, El mundo, en este mundo que estamos constantemente dividiendo, haciendo categorías, unos están arriba, otros están abajo, hay lugares, ¿no? Que valen más que otros, parece que hay cuerpos que valen más que otros. Trabajar con la materia, con la materia, ¿no? Lo vuelve algo muy propio de lo político, ¿no? Está, en eso se junta, esto es como la estética política, ¿no? Ahora, el arte sonoro, quizás lo más interesante, es que permite, eh, a ver, el arte sonoro, dentro del arte, el arte contemporáneo, bueno, se plantea cuestiones políticas, por supuesto, ¿no? Siempre se las ha planteado. El arte en general se las ha planteado. El arte que desafectado sí tiene una cierta complacencia, ¿no? Eh, y por eso también las cosas que a uno le llaman la atención y le hacen reflexionar no son meros adornos, que uno muchas veces pasa de largo. El arte sonoro creo que plantea una cuestión bien interesante, obviamente la sonoridad en una cultura tan visual, que es un elemento político, creo yo, que de alguna manera nos aumenta la materia en la que tenemos que poner atención, eh, en el sentido de que quizás no nos hemos dado cuenta lo político que puede ser el sonido, el silencio y el ruido, ¿no? claro. Y de hecho, a propósito de eso, también quería preguntarte por la Revuelta Popular, que es una sección en la investigación finalmente. Como, ¿cuáles fueron tus experiencias en la Revuelta Popular respecto al arte sonoro? Y también con preguntarte respecto a lo que estás hablando, como, ¿qué opinas tú del sonido como una manifestación de protesta, finalmente? Mira, igual voy a terminar primero lo otro y Ujú, después te sí, voy a sí. contestar eso. Porque hay una cuestión que tiene que ver con el arte sonoro, que es lo que me interesa a mí y que yo lo tomo a partir de además de un teórico latinoamericano que tiene que ver con cómo en América, y eso también tiene que ver con un arte situado, porque no es cualquier arte sonoro, es este Claro, arte sonoro. No todo el arte sonoro puede tener esta forma de resistencia política. La resistencia política al capitalismo, no sé si es un... Después vamos a ver el tema de cuánto se puede cambiar, ¿no? Pero la resistencia política pasa por la capacidad de manejar, de dar vuelta el sentido del capitalismo, es decir, de dar vuelta la preeminencia del valor de cambio, esta sociedad hipermercantilizada, ¿no? Donde todo tiene un valor y en particular la tecnología pareciera que tuviera una línea de desarrollo, ¿no? Que es inagotable. Entonces,
se está reproduciendo de manera cada vez más acelerada, ¿no? Entonces, utilizar esas herramientas, que además, y en particular en el mundo latinoamericano, se utiliza mucha tecnología que pareciera ser obsoleta, entonces ir contra lo obsoleto, por ejemplo. Yo me carga hablar del tema de la basura, usar basura en el arte y el reciclaje. No, no es reciclaje, son herramientas de producción de signos. Es decir, son herramientas que nos sirven para establecer un determinado discurso y no para lo que nos dicen que tenemos que usarla. Y ahí está el valor en cambiar el sentido de lo mercantil. Yo no necesito para hacer arte la última tecnología. Puedo querer usarla, pero yo invitaría a reflexionar si eso realmente es lo determinante para una creación artística. Y ahí quizás las visiones más academicistas plantean ciertos usos de la tecnología en el arte sonoro que yo creo que son muy propios de las culturas occidentales capitalistas, donde nació el capitalismo, que es Europa. Ujú. Europa y bueno, en su especial desarrollo en Estados Unidos. Entonces, claro, ellos, esos grupos tienen una relación con la tecnología y la producción y esta tecnología, ¿no? Que va sin descanso avanzando como, y uno la tiene que ir renovando permanentemente, les hace sentido. Mi impresión es que eso no nos hace sentido en América Latina y tampoco, y tampoco las condiciones lo permiten, Claro. ¿no? Y cuando no lo permiten es quizás porque no nos interesa tampoco, ¿no? Eh, Ahí hay una discusión más grande que dar porque también hay un tema con el arte. Respecto a lo del estallido social y el sonido como forma de protesta, creo que es sumamente interesante darnos cuenta que hay un sonido autorizado, hay un sonido que puede existir. Y aquí, si uno lo analiza desde esta idea del paisaje sonoro, y la escucha atenta, ¿no? Todas estas ideas de llevar el paisaje sonoro a una escucha atenta, bueno, sí, es interesante, es la vida cotidiana, etcétera. Yo lo encuentro además muy hermoso, pero también es cierto que ese paisaje sonoro es un paisaje que está relacionado con la implementación de una forma de vida, ¿no? Que nos ordena también, que nos ordena respecto a una relación de dominación-emancipación, de horarios de trabajo, ¿no? De formas de trabajar, de ciudades que están totalmente contaminadas, pero además de una sociedad postcolonial donde se ha eliminado, por ejemplo, las escuchas de determinadas hablas, Claro. ¿no? Mm. O que se intenta eh, eh, todo se intenta hacer como todo este sonido medio anglosajón, ¿no? Que nos domina, sobre todo en Chile, ¿no? Habría que preguntarse qué tanto nuestro paisaje sonoro es tan deseado, es tan producto nuestro, o más bien es este deseo de llegar a otra cosa. Y en ese sentido, creo que la protesta es súper interesante porque es una irrupción en el espacio, ¿no? De estas formas cotidianas, normalizadas del sonido de nuestra vida, que nos hemos dado cuenta en que no éramos ni felices, ni teníamos, a ver, y que vivíamos una sociedad profundamente desigual, y eso tiene una sonoridad. Y darnos cuenta, ¿no? De eso, irrumpir en el espacio con el sonido, es sumamente potente porque se hablaba del despertar, y si ustedes lo piensan, nos despertamos, cuando no queremos despertar, estábamos como adormecidos en un sueño medio entontecido, ¿no? Entonces en este sueño entontecido nos despertaron estas grandes protestas. Entonces un día nos encontramos, ¿no? Con las chicas saltando el torniquete y todos en la calle con ruido. Y eso tiene otra parte, y es la parte del deseo, que hay una parte de lo que pasó en Chile que en su comienzo no se puede ver, no se puede teorizar, no se puede teorizar, porque se está viviendo. Entonces, y hay un deseo. Sabemos que hay algo que no, sabemos que queremos otra cosa, pero no sabemos qué. Es una búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda la empieza a llenar el sonido, los gritos comunes que nos hacen ser como una cierta colectividad.
los cacerolazos en la noche en el que te encuentras, ¿no?, con algún vecino que nunca viste ni nunca vas a ver y está haciendo el mismo cacerolazo que tú. Que no es solamente el encuentro o la identificación, sino que tiene que ver con este deseo común, ¿no? Hay una especie de deseo, una falta, hay algo que hay que llenar y en ese minuto lo está llenando el sonido, Claro, de hecho ¿ya? resulta muy interesante esta forma como de esto que hablas tú, de este llenado, de esto de lo cual no podemos hacer lenguaje de alguna forma o no podemos hablarlo y que de alguna forma solo podemos hacerlo valer con los sonidos. Es una idea muy hermosa en el fondo, que finalmente el sonido tiene esa importancia de poder comunicar estas ideas de las cuales no podemos comunicar de otra forma. Sí, yo creo que igual en general muchas prácticas. El sonido fue algo además muy, porque nos habla de una gran cantidad de gente, Claro, ¿no? Porque son sonidos muy corporales, es el sonido que tú haces, ¿no? Pero muchas otras prácticas artísticas también nos ayudaron a eso, como a darle un cierto relato a esto que estaba pasando, una textualidad, que no era una teorización verbal, ¿no?, analítica, y que mucha gente se puso a hacerlo rápidamente y que yo tengo ahí mis apreciaciones personales, pero también teórico-políticas respecto a cómo ha utilizado el tema del estallido, ¿no?, del tema de la revuelta popular para obreizar. Entonces, obreizar este tipo de cosas. Bueno, pero eso fundamentalmente. sí. No sé si tienes otra No creo, pregunta. no creo hacer el aguafiestas de esto, pero estamos un poco en la hora. Le pediría a la gente si quieren hacer alguna pregunta antes de despedir Voy a este dejar. diálogo sobre arte sonoro. Y si quieren prender sus cámaras y nos sacamos una foto. Ah, toma el registro del fondal. Bueno, mientras escriben sus preguntas, que me gustaría agradecer la asistencia de cada uno y cada una en este encuentro llamado Diálogo sobre Arte Sonoro. Quiero agradecer también a la doctora Mónica Salinero por su hermosa investigación acerca de esta área que a veces no está muy difundida y tiene, tiene todo para ser difundida. Y eso, también agradecemos a la Corporación Cultural USACH por dar el soporte para hacer esta actividad y bueno, eso, esperamos sus preguntas si es que tienen alguna. Gracias, gracias por las felicitaciones. Pueden ir a ver la página. Ahí también vamos a poner cuando ya salga el paper, que espero que sea que al menos tenga alguna versión libre, ¿no? Gracias, gracias Sebastianes. Hay hartos Sebastianes. Gracias, Delon. Y gracias a todos los que vinieron a sumarse en este mundo de la virtualidad para conocer este trabajo gracias Andrés por poner el link. Eh, que, ha, que en el que estamos ahora, ¿no? Tan dramático. Gracias, Georgina, gracias, Bárbara, gracias, Amanda. Ah, está la Amanda. Está la Bárbara. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Si quieren hacer un comentario también, bienvenido. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, sí. Soy Sebastián, aquí funcionario, detrás del ratoncito. Oye, no, bacán, Mónica, bacán escucharte, bacán como cachar el rollo que hay detrás como de todo esto, ¿cachai? A veces uno como que ve el link y empieza a navegar ahí por la página sin tener como el contexto de qué hay detrás, qué pensamiento hay y todo eso. Y ha sido bacán escucharte, cachar cuál es tu rollo, qué hay. A mí me llegó hace un tiempo como una encuestita para unas preguntas y no cachaba. Bueno, Gracias. yo de hecho te pregunté como para qué era y eso, pero ahora verlo así, escucharte a ti, pucha, bacán, bacán. Encontré muy bacán todo el trabajo.
Tengo la voz media rara porque estoy recuperándome hace poco del bichito. Mentira. Y, bueno, pero voy a, para hacerla corta, Ánimo. la única apreciación que tuve, que fue como un comentario que dejé ahí en el chat, que me pareció muy bacán también la selección de obras que hiciste, y Ujú. bacán también como lo que explicabas de que como que era tu espacio para poder seleccionar y todo eso. Lo único, eso sí, como que encontré que lamentablemente estaba como muy centrado en la capital de Chile. Y te encuentro toda la razón. Y una de las razones del... Mira, en la parte del estallido sonoro puedes encontrar otras cosas que tienen que ver con región, porque yo tuve que tomar una decisión. Si las ponía en la revuelta popular o las ponía en la selección. Y creo que la revuelta popular, las cosas importantes que se hicieron, tienen un poder en sí mismo que ya va más allá de una obra escogida. Y por otro lado, hay un problema también ahí, que es el financiamiento. Es decir, una de las cuestiones que tenemos grandes problemas en Chile es el financiamiento para no solamente hacer investigación, sino que para hacer arte. Entonces, para hacer arte hay que poder vivir del arte, como dije. Para hacer investigación sobre el arte, también hay que poder vivir de la investigación sobre el arte. Entonces, fue un poco difícil. Sí fui a regiones, fui a Valdivia y fui a... la idea era ir en algún momento a Concepción, pero no nos resultó, porque además la investigación se alargó por el tema obviamente de la revuelta y después vino la pandemia. Entonces yo alcancé a ir hasta Tsunami. Hay otras cosas que se hicieron después, que además esto tenía una temporalidad, hay otras cosas que se hicieron después que están que están en la parte del estallido sonoro, ¿no? Y también hay cosas que, o sea, creo, por ejemplo, que Tsunami hizo un súper buen trabajo, Tsunami en el 2019, pero después ya la barricada sonora o las cosas que se hicieron en otros lugares que son más eh, pero es muy difícil tener registro y además poder analizar algo que tú no ves ni escuchas. O sea, solo hacer un análisis a través del registro creo que tampoco es tan, a mí al menos creo que no era el espíritu de esta investigación, eso, hacer un análisis a través del registro. Sí, claro, Entonces, como un eso va a recorrido. tener siempre un sesgo y a mí me da mucha lata que hayan quedado fuera gente de regiones. Me hubiese gustado entrevistar a más personas de regiones, pero, y esto es otra cosa que yo quiero plantear. Las investigaciones que se trabaja con personas que a veces en el mundo del arte sonoro no lo tienen muy claro, en el mundo del arte en general, requieren mucho respeto también de las personas que nos van a ayudar, porque nos van a dar su información. Entonces aquí hay consentimiento informado, hay gente que tiene que estar disponible y yo no puedo presionar a las personas para que me den entrevistas o no puedo presionar a las personas para ver su obra. No, eso no corresponde, eso está fuera de la ética de la investigación. Esto es voluntario. Y eso sí, siempre con el ánimo de visibilizar su trabajo, por supuesto. Pero yo no puedo, eh, en ese sentido, me hubiese gustado y creo que también es un tema doble. Por una parte, tenía yo limitaciones económicas, de tiempo, de pandemia, para poder ver el arte sonoro en otros lugares. Hay cosas, fui a determinados lugares, no todas las cosas me parecieron que eran parte de lo que tenía que ir en una investigación que es de un corte más político. Siempre lo ha sido esta investigación, pero fue después más político con el tema de la revuelta popular. Pero esa es una parte mía. Y la otra parte es que los artistas estén disponibles. Y no todos los artistas están disponibles, ni todas las obras están disponibles. Entonces, no es una crítica, quiero decirles que es algo que yo respeto y que se entienda eso también. O sea, no es una, no, acá no hay una censura y tampoco son las posibilidades, por una parte, de un lado y del otro. No sé si eso contesta en algo tu pregunta. Sí, no, buenísimo, sí. O sea, como te decía, yo lo planteaba como en una súper buena onda, tomando en consideración que pasan cosas interesantes, por ejemplo, en la Patagonia, pasan cosas interesantes acá en la Sí, Quinta Región, pasan cosas interesantes en Arica, en Antofagasta. Entonces,
A veces, uno, más encima siendo yo también de región, uno nota como esas cosas de repente, como un tema de centralismo, pero yo sé que no hay como un ánimo como de mala onda y de centrar las cosas, porque sí, entiendo totalmente No, lo es que que yo me te estás encuentro diciendo. razón y mi deseo Mm, hubiese sido ir a más lugares, sí, pero por eso yo, necesito financiamiento. Si tú claro, querías, hacemos un fondar juntos, una investigación y nos conseguimos financiamiento y recorremos Arica Punta Arenas. yo feliz te acompaño. Eso, muchas gracias, Mónica. Ganémonos el fondo primero, porque a mí el presupuesto Porque personal no me da. hagamos una reunión, vamos a invitar a Lautaro a las casas también, parece. Tenemos un buen equipo aquí de gente que colabora. Oye, un abrazo grande y felicidades nuevamente. No, gracias, gracias, Sebas. Gracias, de verdad. Creo que es súper importante más lo que preguntaste, porque me parece súper válido, es bueno ponerlo sobre la mesa, porque también esto plantea el tema del financiamiento. Es decir, cómo se hace el financiamiento de lo que pasa en otros lugares si no tenemos financiamiento para viajar a esos lugares, quienes estamos haciendo investigación acá. Y yo no sé hasta qué punto las investigaciones a nivel regional reciben un financiamiento también, para que desde regiones se pueda investigar otras regiones también, ¿no? No esta idea solamente de que Santiago tiene que ir a regiones. O sea, a mí me parece que también aquí es levantar, así como yo levanto una voz que me parece que es como desde lo situado en América Latina, creo que también es importante generar investigación desde otros lugares, por supuesto. Bueno, aprovecho de hacer un poquito de propaganda así cortita. De En nuevo, la página ratasordarec.cl hay un archivo donde hay muchas actividades que están vinculadas a la experimentación sonora, realizada principalmente acá en Valparaíso, para quienes quieran, buenísima. para quienes quieran ahí meterse. Podría de repente también en Facebook la compartí y nos etiquetáis para recompartirla, porque así Sí, vamos gracias. Ahí alguien la recompartiendo. Ah, bacán. Gracias, Y acá hay adelante. un comentario de Facebook que pregunta la posible relación entre arte sonoro y educación. ¿Cómo proyectas tú esa relación? Miren, voy a ser súper sincera. No sé si ustedes saben, eh, o sea, creo que nosotros aprendemos, tenemos como esquemas perceptivos, eso, bueno, no es algo que crea yo, es algo que más o menos funciona, ¿sí? Y que tiene que ver con un contexto, ¿no? Creo que el arte en general está bastante dejado de lado en el mundo educativo, no necesariamente la pedagogía, sino que son lo que son el mundo de la educación formal, ¿no? Y creo que hay poca conexión también para generar arte. Hay algunas experiencias, como por ejemplo en Frutillar, para que el arte y la arquitectura, etcétera, sea parte de los procesos por los cuales se aprenden otras materias, que eso sería lo ideal, es decir, integrar, ¿no? Pero también, no sé si ustedes saben, pero vivimos en una sociedad sumamente visual, pero además en la que el nivel de comprensión lectora es bajísimo. El nivel de analfabetismo funcional, es decir, gente que no, en realidad no sabe leer, solo sabe leer la micro y el metro, es altísimo, llega casi a 1 millón de personas. Entonces, leer imágenes, leer sonido, es una complejidad más. Entonces, creo que el arte sonoro puede ser un medio para quizás aportar a la capacidad reflexiva que implica una lectura crítica, ¿no? De nuestro entorno, ser seres humanos reflexivos y críticos, más con todo lo que está pasando, pero sobre todo como un aprendizaje, para no perdernos lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Como un disfrute también, como la parte de las obras escogidas. Eso es lo que podría contar. Decir, porque tampoco soy experta en educación artística, ¿no? Sí creo que nos falta ahí como complementar más. No sé si hay algún comentario o Aquí pregunta. alguien dice que la mayor producción de arte sonoro que conozco es sin financiamiento, autogestión y mucha creatividad, especialmente en regiones. Sí, por supuesto, en general, en América Latina en general, todo es así. Y está súper bien porque te da una autonomía, pero también está súper mal porque muestra la valorización que tenemos como sociedad y la prioridad que le damos a la arte y a la cultura, ¿no? Si es una actividad válida o no.
Por supuesto que la autogestión es sumamente válida, te da autonomía. El tema es, ¿por qué tenemos que hacerlo todo por autogestión? O sea, hay que preguntarse como las dos cosas, que sea una elección, no una necesidad. Bueno, si eso es todo, estamos un poco en la hora, así que voy a reiterar de nuevo el agradecimiento a todas las asistentes y los asistentes. Muchas gracias por estar acá. Fue una convocatoria muy linda, siento más de 30 personas. También quiero agradecer de nuevo a Mónica. Muchas gracias por esta investigación acerca del arte sonoro. Y también quiero agradecer nuevamente a la Corporación Cultural USACH por entregar este espacio para poder dialogar acerca de este tema tan interesante. Les recuerdo que pueden ver sus redes sociales para ver los cursos y talleres que están ofreciendo. Vuelvo a reiterar, si les interesa este curso en Max MSP, que se va a dar en julio. El 5 de julio pueden hablar con ellos. Vamos a ver, si es que no saben el programa, verlo desde cero. Y vamos a aprender a hacer muchos algoritmos, si es que eso les interesa mucho, para crear lo que ustedes quieran. Particularmente el arte sonoro es un tema muy interesante en Max MSP, así que quedan todas y todos invitados a los contenidos de la Corporación Cultural USACH. Así que eso. Gracias, gracias a todos, gracias a la Corporación Cultural, gracias a todas las felicitaciones. Estoy muy contenta que les haya gustado el trabajo. Y eso, pronto más Sí, se pueden informaciones. eso. Bueno, adiós. Chao.